visto la película de Mel Gibson, cómo se representa a Satanás en esa película. El mismo Satanás se me apareció a mí. Era un hombre blanco, pelón, sin cejas, no tenía boca. Atrás de él había una pila, una montaña de huesos, huesos quebrados, calaveras, cosas de esta que se ve que ocupan los brujos, como que se amarran ajos con no sé qué cosas, cosas realmente extrañas. Y estaba sentado. Yo cuando lo vi le dije, me impacté, cuando lo vi me impacté. Aún el miedo se triplicó todavía, y le pregunto yo, mire, disculpe, ¿y usted sabe qué hago aquí? Y me empezó a hablar de la misma manera como me había hablado este gigante, este hombre grande que estaba ahí, así todo extraño. Pero a él sí le entendí lo que me decía. Cuando yo le pregunté, disculpe, ¿y usted sabe qué hago yo aquí? Me dijo, tu alma me pertenece. Y cuando él me dice eso, mi miedo, yo, ¿qué? Mi alma, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, a mí me van a operar de la columna. Y le digo nuevamente, si es lo mucho puedo quedar inválido, pero ¿qué tiene que ver mi alma con todo esto, mi operación? Y le digo nuevamente, ¿y usted sabe qué hago aquí? Y me vuelve a decir, tu alma me pertenece. Y le digo, mire, le dije yo, esto es un completo error. Le dije yo, esto no puede estar pasando. A mí los médicos me dijeron que yo tenía que venir a jugármela, que todo dependía de mí, a negociar mi vida. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Le dije, ¿por qué no me manda donde los médicos a que me expliquen? Y yo quería irme, pues, o sea, yo me quería zafar de esa situación. Yo tenía un miedo terrible. Y me dice nuevamente, tu alma me pertenece. Y cuando él me dice eso, le digo yo, no, mire, ¿sabe qué? Esto es una negociación, negociemos, le dije yo. ¿Qué es lo que usted quiere? Y me mira y con su mano izquierda la levanta y me dice, no me dice, solo me hace esto. 4, le digo yo. ¿4 qué? Le digo, $400, le digo yo. $400 quiere, le digo. Y me hace, mi alma vale más que $400, dije yo. Yo, sí, mi alma, ¿quién no va a dar $400 por su vida? A sacarme el dinero iba yo cuando, y aquí la gran sorpresa es que no tenía ni un 5, no tenía mi cartera, no tenía nada. Estaba en ropa de quirófano. Y le digo, mire, le dije yo, no cargo dinero, no tengo nada. Le dije, ¿sabe qué? Le dije yo, ¿por qué no me manda donde los médicos para que ellos me presten el dinero? Le decía yo, que yo me quería ir, yo estaba realmente asustado. Me dice, me hace, hagamos algo, mándeme que me presten un celular para yo hablar con mi esposa, le dije yo. Me hace, pero, ¿y entonces qué pasa? Le dije, mira, ¿sabe qué? Le dije yo, como esto es una negociación y usted no quiere, yo le doy $100, le dije yo. Cuando le dije esto, él se enfadó e hizo esto con sus 2 manos, tronó los dedos. Cuando él tronó sus dedos, se paró un hombre, 2 personas deformes de esa frente a mí y me agarraron. Cuando me agarraron, me alaron. Y cuando me alaron, sentí que algo se desprendió de mí. Cuando yo vine a verme, estaba yo completamente así transfigurado. Era mi alma la que estaban arrancando. Y yo cuando vi eso me asusté y golpeé con mis manos sus brazos. Cuando golpeé sus brazos, mi alma, o lo que estaba sentado de mí, transparente, empezó a caer hacia mí. Y cuando cayó hacia mí, pegó un gran impacto, un gran golpe que como que se volvía en mí así. Yo, y le dije, no, está bien, le dije yo, le doy $400, le dije, usted gana, le dije yo, pero tengo que hablarle a mi esposa, le dije yo, tengo que hablarle a mi esposa, le dije, para que ella me dé el dinero. Y me dijo, dame el nombre de tu esposa, me dijo. Y le dije yo, le empecé a dar el nombre de mi esposa, pero él empezó a escribir con un hueso, con una punta de un hueso quebrado, en un papel transparente, como que es el papel vegetal, y empezó a escribir el nombre de mi esposa, pero escribía así garabatos, cosas raras, y me miraba el papel, se me quedaba viendo y me estudiaba, me analizaba, como pensando hoy en ese momento, ¿será que dejo pasar a este? Así se me quedaba viendo y me dijo, cuando como que si llegamos al acuerdo, que firmamos algo,
me miraba, vio a los médicos y se dirigió a los médicos y a los médicos les hizo esto. Cuando él le hizo esto, los médicos dijo que sí. Cuando él dijo que sí, la camilla empezó a retroceder y empezó a pasar por donde yo había pasado, hasta que llegué a donde estaban los médicos. Cuando yo empecé a salir de ahí, aquel miedo que tenía empezó a disminuir, pero empezó a aumentar rabia, ira, aquel algo en mí que empezó a crecer, era un odio. Y cuando llegué donde los médicos, yo lo único que quería hacer era decirle de todo al médico, o sea, decirle hasta de lo que se iba a morir, por qué me había mandado ahí, que no tenía idea de lo que yo había pasado, del miedo que yo sentía cuando estaba ahí. Llego donde el médico, yo venía todavía impactado, asustado de ver eso, y me golpea el médico nuevamente 3 veces en mi hombro. Y vuelvo en mí y le empiezo a decir: mire, usted no sabe lo que acaba de hacer, usted no sabe dónde me ha ido a meter, usted no sabe con quién he estado yo ahorita. Y me dice: mire, José, me dice, de ahí de donde usted ha estado, me dice, no todos los que traemos salen, me dice, todos quedan ahí. Me dice: ¿usted qué hizo? Cuénteme qué hizo para poder salir. Mire, ¿sabe qué? Le dije yo: lléveme fuera de aquí, yo no quiero estar más nada, no quiero hablar con usted, no quiero saber nada, vámonos, le dije. Habían alrededor de unas 5 o 6 enfermeras que estaban ahí con nosotros, que cuando vieron que yo llegué, unas empezó a danzar, una empezó a alabar, otra empezó a reír, otra empezó a saltar, y todas me decían: no todos los que traemos de ahí salen, me dice, ¿qué hizo? Y se empezaban a ver felices, y los médicos empezaban se les notaba un cambio, una de felicidad. Me subieron nuevamente al vehículo. Cuando me subieron al vehículo el vehículo pasó exactamente por donde yo había pasado con la camilla, pero ya no estaban esas personas ni nada, solo pasamos, llegamos a un lugar donde estaba un edificio que su planta baja estaba intacta, no le había tocado todo lo que había destruido eso. Y recuerdo que llegamos a un portón grande, y cuando llegamos al portón yo pregunté: ¿y ahora qué hacemos aquí nuevamente? ¿Por qué nos venimos a meter aquí otra vez? Cuando yo digo eso, aparece frente a mí nuevamente ese Satanás que fue representado como Satanás ahí. Cuando él aparece aquí frente a mí, es de aquí donde están las primeras sillas, y tras de él aparecen una cantidad exagerada de esas cosas raras que estaban con él y formaban un triángulo. Él era la punta del triángulo y los demás se formaban así en triángulo. Cuando yo pregunté: ¿y qué hacemos nuevamente aquí? Fue cuando él apareció. Y le digo yo al médico nuevamente: ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? Yo tenía un gran miedo. Yo cuando miraba a esta persona, yo sentía que mi miedo se incrementaba. Cuando yo dije eso, volvió a hacer él este sonido. Cuando él hizo este sonido, se abrió el portón que nos impedía el paso a ese piso de ese edificio. Y el camión empezó a meterse, y yo miraba que Satanás me veía y me decía, así como en el anuncio del Burger King, que me hacía esto. Pero en ese momento era todo exageradamente un miedo, porque él me miraba y yo sabía que no me decía así igual que en el anuncio: te tengo en la mira, pero me decía: te estoy vigilando. Me decía que estaba entre sus ojos. Y yo cuando hice eso, yo no le hice caso, yo me hice así. Cuando el portón se abrió, que ya el camión había entrado, que se empezaron a cerrar las pestañas del portón, antes de que se cerrara, sacó su cabeza y me hizo nuevamente esto: te estoy vigilando, sentí que me decía. No, él no me habló, pero yo sentí lo que me decía. Cuando se cerraron las puertas, sentí un alivio tan grande, pero a la vez todavía había algo de ese temor. Recuerdo que los médicos y las enfermeras bajaron adentro de ese piso, estaba todo completamente sucio y desordenado, y empezaron a ordenar todo, y lo que iba dentro del vehículo lo empezaron a desarmar y armar, y armaron un quirófano ahí. Y cuando armaron el quirófano, llega bien feliz el doctor y me dice: hoy sí, don José, lo vamos a operar, hoy sí lo vamos a operar. Me suben a la cama donde me iban a operar, y nuevamente me ponen la mascarilla y me dice: cuente hasta 10. Recuerdo que conté 7, 8 y me quedé dormido.
Y nuevamente cuando me quedo dormido empiezo a despertar, y cuando empiezo a despertar una luz blanca fuerte me empieza, en vez de cegarme, me empieza a despertar la luz fuerte. Y cuando despierto estaba en un lugar sumamente distinto, no tenía nada que ver con lo que había pasado. Estaba en un lugar tan hermoso, tan maravilloso, se respiraba un distinto, no es este aire que respiramos, no todo lo que vemos aquí, las plantas, las mesas, las sillas, perdón, todo lo que vemos aquí no tiene comparación a los objetos que hay en ese lugar. Cuando yo desperté estaba un hombre vestido de blanco a mi izquierda y me dice: don José, me dice, ¿puede ir a conocerme? Dice, ¿puede salir? Y yo no dirigí ninguna palabra hacia él, solo estaba viendo todo tan maravilloso arriba en el, si se puede decir cielo falso de lo que vi. Veía objetos que son muy similares a ollas a jarras de barro, trompetas. Vi joyas preciosas como querubines, como rubíes, perdón. Vi joyas, que diamantes, joyas, no sé cómo explicarle, todo era tan precioso. Cuando él me dijo que yo podía salir, yo estaba en la misma circunstancia en la que estoy. Estaba en una camilla y empecé a salir, la camilla se movía, yo simplemente la movía, la camilla llevaba como una palanquita aquí que yo la empujaba y salí. Cuando iba saliendo de ese cuarto en el que estaba, los marcos de las puertas eran completamente de oro, el piso era como si le hubieran tirado agua, todo así como diamante o cristal, no sé, se miraba aquello precioso. Cuando giré mi vista, que salí de ese cuarto a la derecha, había un jardín que el verde que conocemos no es verde, al verde que estaba allá es algo precioso. Habían árboles con distintas clases de frutos que se les notaba que usted arrancaba un fruto y volvía a crecer y volvía a crecer, usted arrancaba y había plantas extrañas pero preciosas, extrañas porque nunca las he visto. Toda la vegetación se miraba sumamente, era impecable, aquello era tan precioso. Giré mi vista a la izquierda y vi personas con la misma circunstancia que yo estaba, pero no demostraban temor, no demostraban que se sentían afligidos por esto. Simplemente me saludaban, no me hablaban, pero me hacían esto, y cuando me hacían esto me transmitían paz y me transmitían gozo. De ir viendo todo tan precioso, llego a la puerta principal de ese lugar, que era la salida, pero era la entrada a otro lugar aún más precioso, y me quedo tonto de ver aquello tan precioso, una puerta gigante con cosas que la adornaban, extrañas pero maravillosas, que en realidad no sé cómo decirles que eran, simplemente se las asemejo a lo que conozco, que logré ver como jarras, trompetas, joyas preciosas y sus marcos completamente de oro. De ir viendo eso tan precioso, choqué con alguien adelante de mí. Cuando choqué con esa persona, lo vi y le dije disculpe. Cuando le dije disculpe, ese hombre era un hombre alto, estaba vestido de blanco, estaba de espaldas. Cuando yo le dije disculpe, él giró su rostro. Cuando él giró su rostro, solo le pude ver esta parte de la mejilla y su barba, y me dijo: no te preocupes, me han hecho mucho más daño, me dijo. Y le dije: mire, ¿usted sabe de quién es este lugar tan precioso? Y me dice: todo lo que ves aquí es mío, y no tenés idea del precio que he pagado para poder estar aquí. Y yo estuve hablando mucho con este hombre, tanto que estuve hablando con él, que en una de esas pláticas de la conversación que yo tuve con él, giré mi vista hacia la izquierda y logré ver unas rosas exageradamente grandes, blancas y rojas. Y más al fondo, más atrás de lo que estaba viendo, vi unas montañas sumamente preciosas.
Y luego de ver esas montañas se viene una escena en donde aparecen unos árboles exageradamente altos con un follaje precioso, y se ve que viene una tempestad, una tormenta, se ve que viene un viento fuerte, arrasador, y cuando ese viento toca los árboles los empieza a sacudir y sacudir, y es donde este hombre me dice, lo señala y me dice: todo árbol que tenga sus raíces cimentadas en esta tierra, me dice, ninguna tempestad lo podrá derrumbar. Y luego de eso desaparece esa escena, los árboles aparecen nuevamente las montañas, habían veredas, habían unos senderos, y en esos senderos andaban personas en mi misma circunstancia, andaban en camillas, cosas. Y le digo: mire qué precioso, le digo yo, y yo puedo ir ahí. Le dije: yo tenía una necesidad de ir a conocer. Y me dice este hombre, me dice: todo lo que ves aquí es tuyo y te pertenece, pero no es tu tiempo aún, así que vete. Y cuando él me dice eso, la camilla empieza a retroceder y a retroceder y a retroceder, y esa luz blanca que me despertó fuerte me empieza a cegar y a cegar hasta que me quedo dormido nuevamente, hasta que me cega por completo, y como que si ya despierto en la realidad. Ya estaba en la realidad, en el quirófano, ya de verdad estaba en el quirófano, boca abajo, estaban operando mi columna. Yo no podía abrir mis ojos, pero sí escuchaba, y empecé a escuchar y a sentir el ambiente natural en el que vivimos. Las personas, ya las voces que escuchaba ya eran voces nuestras, voces humanas, porque con las voces que yo escuché eran voces distintas. No están escuchando, no es como que ustedes escuchen mi voz, es otra voz que no se las puedo explicar, pero es otra voz. Y recuerdo que trabajaban en mi espalda y el médico dijo: solo 2 puntos faltan, dijo, y se dirigía a las enfermeras: cuando termine me lo cambian, lo dejan sentado y lo dejan de lado, dijo. Yo quería abrir mis ojos y gritarles y hablarles a estas personas que era lo que a mí me había pasado, porque sentía miedo aún de lo primero que había vivido, y a la vez sentía paz y gozo de lo que había vivido por último. Y recuerdo que terminó el médico, me pusieron algo, me cambiaron, me sentaron y me dejaron así de lado en qué sé yo, en algo me sentaron. Y yo intenté abrir mis ojos y no podía, hasta que con tanto esfuerzo logré abrirlos, y vi a una enfermera y le dije: enfermera, pero mi voz estaba tan dañada que no me escuchó. Calculo que pasó una media hora y me dice, y llega la enfermera: muchacho, usted ya está despierto, me dice, si lo acabamos de operar. Y le digo yo: mire, ¿sabe qué? Me duele la espalda, llámeme al médico, me quiero acostar. Recuerdo que dijo: voy a buscar al médico que por ahí anda. Y llega el médico y me dice: y vos ya estás despierto, me dice, no diste lata, te tuvimos que poner 2 veces anestesia, me dice. Primero estabas de renegar, como que estabas peleando con alguien, me dice, tuvimos que poner anestesia nuevamente, y luego estabas hablando, como que estabas hablando, no sé con quién, te escuchabas murmurando y todo, pero sí que no diste lata, me dice. Y le digo: mire doctor, ¿sabe qué? Me duele la espalda, acuésteme. Tenía un dolor insoportable de espalda, y me acostaron y no recuerdo más nada, hasta que nuevamente esa misma luz blanca me despierta. Y cuando me despierta, esto no sé en qué momento de los 20 días que estuve en coma pasó, no sé en qué momento, pero lo que sí sé y estoy seguro es de que cuando me desperté me vi parado con mis brazos extendidos, sonriendo y caminando, y una voz, la misma voz con la que yo había hablado por último, una voz fuerte que a la vez impone respeto, pero es suave, como que si fuera miel, y le transmite paz a uno, me dijo. Y esa voz venía desde arriba, esa voz no era audible así de los lados, como que usted esté aquí a la par mía, usted sabe que yo estoy hablando con usted y mi voz sale de acá. Esa voz venía de arriba y me dice: hijo, yo sé que estás parapléjico, pero yo te voy a sanar. Y cuando esa voz me dice eso, esa luz blanca nuevamente empieza a cegarme hasta que me quedo dormido. Y ahí está, lo que el Señor me permitió ver, lo que el Señor me permitió vivir. Y yo sé que por su promesa yo estoy sano, como Él me dijo claramente. Yo sé que Él me hubiera
él me podía decir: hijo, yo sé que estás parapléjico y ya te sané. No, pero él me dijo: te voy a sanar, porque yo sé que en este proceso que yo estoy pasando para sanarme, él quiere sanar mi alma, él quiere sanar mi interior, para que yo pueda llegar a esa gloria, pueda llegar a recibir ese milagro. El milagro ya está, yo sé que ya está ahí, pero el Señor quiere el cambio de mi alma, porque el milagro ya está, o sea, yo ya camino, pero Él lo que quiere es ver que yo sea transformado. Y esto no es solo para mí, sino para todos. Todos tenemos que transformar nuestra alma, nuestro corazón, rendirnos al Señor para poder ver el milagro, porque los milagros ya están, porque Él ya pagó por nosotros, el precio ya lo pagó Él. Yo sé que los dolores que a mí me agarren, Él ya los pagó, Él ya los recibió. El Señor ya pagó por todos nuestros pecados y por todos nuestros dolores. Él ya pagó, el milagro está. Así que yo los invito a que seamos fuertes en el Señor. Aquí no permitamos que Satanás nos domine, que Satanás nos toque. No le permitamos, porque eso es lo que Él quiere. Él nos tiene la mira, Él nos está viendo a nosotros como iglesia. A nosotros es que nos ataca más. Yo se los aseguro que no es bonito estar ahí frente a Satanás, no es bonito. Pero yo les digo, el Señor me está sanando, y yo sé, los médicos dicen que yo no voy a caminar, pero ya se está viendo. Yo puedo hacer estos movimientos, cosas que el médico dice que yo no lo voy a hacer. Aquí está, yo muevo mi pierna en andadera, ya doy pasos, cosas que los médicos dijeron que no, pero ahí está la promesa del Señor. Así que los invito a que pisoteemos a Satanás, no permitamos que nos toque. Así que sea para Puestos de pie, vamos a orar. Hágame el favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, infinitas gracias en esta mañana, Dios, por ese mensaje que tú nos has enviado, Dios eterno, por todo lo que mostraste, Señor, a tu Hijo, estando en esa crisis de la cual, Señor, tú tenías y has tenido perfecto control, Dios Todopoderoso. Padre, te damos infinitas gracias, porque sabemos que vamos a ver el milagro pleno, el milagro completo. Vamos, Señor, a ver a Alfredo caminando, Dios, perfectamente. Y desde ya, Señor, te lo agradecemos, porque Dios, tuyo es el control, Señor. Padre, oramos y pedimos tu bendición para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia, Dios eterno. Señor, escuchando este testimonio, creemos que tienes todo el poder, Señor. Todas las cosas, Señor, están bajo tu control, Dios eterno. Ahora suplicamos y pedimos que, así como dijiste, Dios, a Alfredo, yo voy a sanarte, Señor, sea la voz que cada uno de nosotros escuchemos de nuestros dolores y de nuestras enfermedades, porque tú tienes, Señor, toda la capacidad para sanar, para levantar, Señor, a tus hijos, Dios eterno. Por tanto, Señor, declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, que toda, Señor, enfermedad del cuerpo, Señor, toda enfermedad en nuestros miembros, Señor, declaramos a tus hijos sanos totalmente en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Señor, oramos por su esposa, por sus hijos y por todos los planes, Señor, que tú tienes para la vida de ellos.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. En este lugar. Vamos a cantar un coro antes de poder... No, pero no preguntaron, ¿no? Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Un minutito, un segundito de pie, hágame el favor. Dios, el más grande y digno de adorar. Amén. Gracias, Yo Señor. vengo a tu presencia a Adorar, Señor. Yo doblo mis rodillas ante ti. Gracias, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayudas al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú transformas mi ser. Levanta tus manos a Él. Señor, yo quiero levantar mi voz. Agradezco tu obra. Por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran amor. Confío en ti, Señor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Pueden tomar su asiento. ¿Cuántos hemos vivido la experiencia de ser despreciados? Levanten su mano. Todos. Nuevamente, ¿cuántos han vivido la experiencia de ser despreciados? Amén. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Ha vivido usted la experiencia de ser el autor del desprecio de otros? Ahí quedamos empatados. Ahí quedamos empatados. Se dice que el desprecio puede ser uno de los mayores males que sufre la humanidad. Dice que está presente en todos los órdenes de la vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados en donde existen personas relacionándose unas con otras. Dice que ahí está presente el desprecio. Al grado que el desprecio es una de las causas de los grandes trastornos psicológicos o mentales, sociales, atribuidos al hombre, a la mujer,
en todo el mundo. Se menciona, oiga bien, que si el desprecio se comparara con las demás emociones sentidas por el ser humano, se concluiría que el desprecio es la emoción más fuerte y más destructora, oiga bien, que pueda apoderarse del interior de una persona. ¿Por qué es tan destructor el desprecio? Y esto sí me gustaría que le pusieran mucha atención. ¿Por qué es tan destructor el desprecio? Porque el desprecio es una experiencia que va directo al corazón. No es una experiencia superficial, sino se caracteriza por llegar al núcleo mismo de la identidad de una persona. Al grado que cuando una persona recibe un desprecio, dice que es un ataque dirigido a, oiga bien, a destruir la autoestima de una persona. Se daña la capacidad de confianza que la persona tenga de sí misma. Se daña su sentido de utilidad o capacidad. La persona queda dañada en su capacidad de emprender porque se percibe a sí misma como una persona inútil, como una persona que no vale nada, como una persona que no es capaz de vivir a la altura de lo que vale, aceptando vivir en un nivel inferior al de su capacidad. ¿Qué tan fácil? Es fácil, o más bien, qué fácil es despreciar. Pero ¿cuánto daño se hace con el desprecio? ¿Sí? Yo voy a repetirlo porque, insisto, me interesa que quede bien claro todo lo que hace el desprecio. Dice que cuando una persona recibe un desprecio, es un ataque dirigido a destruir la autoestima de la persona. Se daña la capacidad de confianza que la persona tenga de sí misma. Se daña su sentido de utilidad o capacidad. La persona queda dañada en su capacidad de emprender porque se percibe a sí misma como una persona inútil, como una persona que no vale nada, como una persona que no es capaz de vivir a la altura de lo que vale, aceptando vivir en un nivel inferior al de su capacidad. Además se dice que en el desprecio no solo hay un daño a las emociones, sino el desprecio comunica un mensaje evidente de rechazo en la persona, en la otra persona. Como por ejemplo, ¿qué es lo que en otras palabras percibe o dice más bien la persona para causar ese tipo de mal? Dice, el que rechaza, dice, no dice yo te rechazo, sino dice, no te queremos. Fíjese, no encajas, no eres parte nuestra, no sirves para nada, no sabes nada, no nos interesa quién eres, no eres digno de estar en medio nuestro. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Se dice que en el desprecio no solo hay un daño a las emociones, sino el desprecio comunica un mensaje
de evidente rechazo en la persona. Con palabras como, no te queremos, no encajas, no eres parte nuestra, no sirves para nada, no sabes nada, no nos interesa quién eres, no eres digno de estar en medio nuestro. Entonces la persona que recibe este mensaje, esta comunicación de alguien, es la persona que va a percibir todo ese daño del cual hemos mencionado. Una persona marcada profundamente por el desprecio puede convertirse en una persona no tolerante de los demás. No tiene paciencia para soportar a los demás. No es compasivo hacia los demás. ¿Por qué? Porque es la gente de quien ha recibido el desprecio. Es una persona muy inclinada a la amargura por el daño que anda llevando dentro de sí, que si no es tratado, crece como un tumor hasta desatar respuestas emocionales incontroladas o hechos tristes o lamentables. En otras palabras, el desprecio tiene la capacidad de dañar emocionalmente y mentalmente a una persona para toda la vida. Fíjese, no es un daño que le va a pasar a la semana, sino va a ser un daño, o sea, tan profundo que va a vivir toda una vida afectado por esa situación. En la Biblia tenemos varios casos que podemos traer a luz cuando se trata de mencionar el desprecio. El caso de José. José, hijo de Jacob, que vivió el desprecio cruel y sin medida de sus propios hermanos, quienes maquinaron matarlo. No solo despreciarlo, sino matarlo. Lo meten en una cisterna buscando ahogarlo. Y por último lo venden como a un esclavo. ¿Qué experiencia de desprecio más indignante hecho a un hombre para quien el Señor había revelado grandes planes? Todos conocemos de la visión, de los sueños que había tenido José. Grandes sueños de parte del Señor. Pero a la par de los grandes sueños, venía la obra del enemigo, fíjese bien, a través del desprecio. David vivió en carne propia toda una experiencia de desprecio de parte del rey Saúl. Cuando Saúl levantó un vivo celo por David, porque el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y dice que eso le molestó a Saúl, al rey Saúl. Cuenta la Biblia que el rey Saúl trató de clavarlo con la lanza en varias oportunidades. Entonces era evidente el desprecio del rey Saúl hacia David. Otro personaje es el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo fue despreciado por los religiosos de su época, cuando según ellos lo vieron cambiarse de religión, y dice que Pablo comenzó a servir al Dios vivo. Pero ese cambio le produjo persecución, desprecio de los demás. Fíjese, a Pablo
a Saulo de Tarso. ¿Y cómo dejar de recordar la experiencia del Señor Jesucristo, cuya vivencia estuvo llena de mucho desprecio? Y eso nosotros lo conocemos. Fue insultado, se mofaron, se burlaron de él. Fue puesta una corona de espinas, pero en señal de burla, de menosprecio. Dice que la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá, madre María, y sus hermanos Jacobo, José y Judas? Ahora, en su énfasis, la palabra dice en Isaías: despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, si alguien puede identificarse plenamente con el desprecio, ese es el Señor Jesucristo. Él fue, dice la palabra, despreciado. Dígale al vecino: el Señor Jesucristo fue despreciado. Hay dos cosas altamente importantes que quiero enfatizar en la experiencia bíblica del desprecio de estos hombres de Dios. Primero, que el desprecio, oiga bien, por ser tan fulminante y tan destructor, es una de las armas poderosas del diablo cuando se trata de apartar, debilitar, imposibilitar o destruir la vida de una persona con un fuerte llamado de parte del Señor. El desprecio va a ser usado para aquellos que tienen un llamado fuerte de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que es fulminante, que es destructor, sabe lo que hace. Entonces lo que va a hacer es enviar personas, porque no se va a presentar él mismo, pero sí va a enviar a otros. Y va a enviar a otros que en alianza con el enemigo muestren todo el desprecio que no nace ni siquiera en ellos, sino que nace en el mismo Satanás, quien es el que desprecia la vida de los hijos de Dios. Amén. Pero que lo va a manifestar a través de personas. Y la lástima y la gran lástima es que muchas veces esas personas que el enemigo usa para destruir la vida de los demás, seamos, con todo respeto, cada uno de nosotros, hermano. Lastimosamente, digo yo, nos convertimos en instrumentos del enemigo. Y no es el diablo, sino que él usa nuestra inmadurez para llevar exactamente el menosprecio a la vida de los demás. Entonces, de la experiencia de estos hombres de Dios, vamos también a descubrir de qué se vale Satanás, fíjese, para levantar el desprecio que usará para destruir nuestra vida. Y veamos los 4 casos: el caso de José, el caso de David, el caso del apóstol Pablo, el caso del Señor Jesucristo. Oiga bien, el caso, por ejemplo, de José. Génesis 37:11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ante la pregunta, fíjese bien, ¿qué levantó el desprecio en los hermanos de José? La envidia. Fíjese, la envidia.
Diga conmigo la envidia. Entonces una persona con envidia en su corazón va a ser una persona que puede ser usada como instrumento, fíjese bien, para llevar desprecio, para llevar rechazo a la vida de esta persona. La envidia dice, ¿y cómo es que han puesto a una persona tan incapaz? ¿Por qué se fijaron en este? ¿Verdad? Y en lugar de felicitar y unirse a la bendición que otros reciben, entonces dice, pero no es posible que esta persona esté ahí. A mí me hubieran puesto. Entonces, en lugar de felicitar, dice que desprecia. Cuando los hermanos de José veían la preferencia de su padre por José, y cuando oyeron de José los sueños que Dios le había dado, dice que lo despreciaron hasta desear matarlo. Entonces una persona con envidia en su corazón va a ser una persona que tarde o temprano se va a levantar en desprecio a otra persona. Porque le cuesta aceptar el bien a los demás. Y la manera de manifestarlo será no, o sea, a él no. Vamos a ver el caso de David. Dice Samuel, 1 Samuel 18:8, y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Fíjese cómo pensó el rey Saúl. Dice que Saúl, oiga bien, tuvo celos de David. Cuando vio que la gente le atribuyó honra a David, honra que Saúl pensaba solo era atribuida a él. Entonces, cuando no estamos dispuestos a que otros compartan lo que pensamos, creyendo que solo es nuestro, levantamos celos. Y los celos producen desprecio. Y se oyen expresiones como, ¿y este igualado? ¿Y esta igualada? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Quién se cree que es? ¿Acaso no se ha dado cuenta que eso solo es para mí? ¿Verdad? Entonces, donde hay envidia, habrá rechazo. Donde hay celos, habrá rechazo. También, como el caso de Saúl. Veamos el caso de Pablo. Dice, y la gente de la ciudad, Hechos 14:4, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ahí estaba Pablo. Y diciendo estas cosas, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué levantó el desprecio hacia Pablo? Mire, lo levantó el celo religioso de los judíos. En otras palabras, la religión, antes que el amor verdadero al Señor, genera desprecio hacia otros al levantar diferencias que no pueden ser superadas. Entonces, la envidia genera rechazo. El celo genera rechazo. El celo religioso también genera rechazo. Cuando no es el verdadero, el amor que andamos llevando en nuestro corazón.
Entonces, el religioso dice, si no estás creyendo como yo creo, apártate de mí. Si no tienes la madurez que yo tengo, apártate de mí. Tú no eres digno de mi compañía. Apártate. Cuando el Señor nos manda a amar y no a despreciar. Entonces, la envidia desprecia. Los celos desprecian. La religión genera desprecio también. Amén. ¿Estamos acá? Veamos el caso del Señor Jesucristo. ¿Qué levantó desprecio el Señor Jesucristo? Dice la palabra, oiga bien, a los suyos vino. Y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. No te queremos. Dice que en cierta oportunidad sacaron al Señor porque había sanado a un endemoniado. Y le dice, vete fuera de nuestros contornos. Imagínese que a usted le dijeran así. Vete fuera de Santana, no te quiero ver por acá. En otros rumbos, allá tú. Pero en este lugar yo no te quiero. Entonces, hubo desprecio evidente a la persona del Señor Jesucristo. Pero oiga lo que dice la palabra. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ante la interrogante, ¿quién despreció al Señor? Bueno, directamente vamos a decir que quien lo despreció fue Satanás, porque dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Él es la fuente de donde emana la mentira. Pero usó, fíjese bien, como instrumento Satanás para despreciar a la persona del Señor Jesucristo, usó la mentira. Dice la palabra, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién despreció al Señor Jesucristo? El diablo mismo, usando como arma la manipulación de la mentira. Entonces, donde hay mentira, donde hay un fundamento fuera de la verdad, ahí hay desprecio. Porque el que camina en la verdad no puede dar a desprecio sino amor. Porque dice la palabra que Dios es amor. Amén. Entonces, número uno, la envidia genera desprecio. El envidioso de repente te va a menospreciar. El celoso, el que levanta celo, de repente se va a manifestar, pero en desprecio. La religión desprecia. La mentira desprecia. Amén. Desprecia. Pero el Señor nos ama a cada uno de nosotros incondicionalmente. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso implica aceptación plena, aceptación total en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo levantar? Y esto es importantísimo. ¿Cómo levantar un escudo de protección contra el desprecio? ¿Quiere usted levantar un escudo de protección contra el desprecio? Porque tarde o temprano, a lo mejor le llegue. A lo mejor no le llegue. Yo espero que no le llegue. Pero si le llega, usted tenga, un escudo de protección. ¿Cómo protegerse? ¿Por qué? Porque el desprecio o el menosprecio o el rechazo es altamente destructivo. Altamente destructivo. Fulmina
la vida de una persona. Porque lo que el enemigo pretende es que esta persona no se levante en su identidad y haga lo que tiene que hacer para el Señor. Entonces, ¿cómo levantar un escudo de protección contra el desprecio? La base de protección, oiga, contra el desprecio queda manifestada en la credibilidad otorgada a la palabra de Dios respecto a nuestra identidad en Cristo. En otras palabras, la persona que levanta un escudo de protección debe de estar totalmente segura, o sea, para sí mismo, que esa persona es lo que la palabra de Dios dice que es. Amén. Entonces, como creyentes, somos, dice, lo que la palabra de Dios dice que somos. Esta credibilidad a la palabra de Dios tiene como columnas tres aspectos importantes. Las columnas sobre el cual está sostenido el escudo de protección para que el rechazo no llegue de manera fulminante a la vida de una persona. Amén. Número 1, columna fuerte. Un firme sentido de pertenencia en el Señor. Un firme sentido de pertenencia en el Señor. Dice Romanos, óiganse bien, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay un ser interno, óigase bien, afirmándonos en lo que somos. A lo mejor alguien diga, no le creo, no se le nota, no se le mira. Pero el Espíritu dice, dentro de mí, tú eres un hijo de Dios. Dice la palabra, porque el Espíritu mismo, fíjese que ahí es un versículo bien interesante porque hay escrito Espíritu con mayúscula y Espíritu con minúscula. Uno hablando del Espíritu Santo y otro hablando del Espíritu del hombre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces los demás pueden marginarme. Los demás podrán separarse de mí, alejarme del núcleo social de ellos. Y pueden decir, no eres parte, no te queremos, pero fíjese bien, en Cristo soy parte de la familia de Dios. Pertenezco a. Yo pertenezco, diga usted, yo pertenezco. Yo pertenezco, yo soy parte de. Diga usted, yo soy parte de. Yo soy parte de, pero fuerte, yo soy parte de. Yo soy parte de la familia de Dios. Yo no soy un ente aislado, un ser aislado en el mundo, huérfano, desamparado sobre la faz de la tierra. No soy eso, sino que soy una persona, óigase bien, con pertenencia. Y pertenezco por Cristo o en Cristo a la familia de Dios. No los veo muy convencidos a ustedes. Yo quiero que me retroalimenten del gozo de saber que no somos huérfanos, que no somos desamparados en medio de este mundo, sino que somos parte de la familia celestial. Amén. Entonces, aparte de esto, dice la palabra, óigase bien, que soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy miembro de la familia de Dios y soy miembro del cuerpo de Cristo. Pertenezco a la familia de Dios, pertenezco al cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces soy miembro, pertenezco ¿a quién pertenezco? Dígame usted. A la familia de Dios y al cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted puede vivir la alegría de saber que no es huérfano y no es desamparado, sino que usted pertenece. Diga así, yo pertenezco. Diga, yo pertenezco por designio de Dios a la familia de Dios. Oh, mire qué cosa más bonita. Sí. Pertenecemos a la familia de Dios. Usted pertenece a la familia del Señor. Número 2, columna 2. Un fuerte sentido de valía. Entender que tenemos valor delante de Dios. Tenemos valor. Primero, un fuerte sentido de pertenencia. Soy parte de la familia de Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembro de la iglesia, que sería algo en segundo lugar. Pero principalmente somos miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha nacido en nosotros. Amén. Esa es la experiencia más grande, oiga, que cualquier ser humano puede vivir en vida física. La experiencia de nacer de nuevo, de nacer en Cristo Jesús. Número 2, un fuerte sentido de valía. Tengo valor delante de Dios, pero ¿hasta dónde es ese valor? Quiero que vayamos a Romanos 8:32 y lo leamos todos juntos en esta mañana. Romanos 8:32 al 39. Oiga lo que dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué palabra más linda, más hermosa. ¿Sabe qué? En estos versículos de la palabra de Dios no cabe el rechazo. No cabe el desprecio para ningún hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa por lo cual llegáramos a ser condenados o a condenar a nuestro hermano, ya el Señor, pagó por eso en la cruz. Entonces
hermano, vale al grado que el amor que el Señor ofrece a un hijo de Dios es incondicional y es eterno. Porque ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿creen ustedes que valemos para Dios? ¿Sí? Cuando dice, ¿sabes qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nadie, dice Pablo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que recibe una persona cuando le es enviado el rechazo? A mí nadie me quiere. Yo no sirvo para nada. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nadie te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿valemos o no valemos para el Señor? Valemos para Dios. Valemos para nuestro Señor. Mi apreciación personal, su apreciación personal a un hijo de Dios en ningún momento anula el valor que para él representa delante del Señor. Dice que Dios es perfecto y no desestima a nadie. Él es perfecto y no desestima a nadie. ¿Quiénes son los que desestimamos? Los imperfectos. Porque al perfecto no le cabe el desprecio. Entonces recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro cuando éste se rehusaba ir a predicarle a los gentiles. Pedro cuando, oiga bien, dice que vio un lienzo bajando del cielo y en el lienzo a reptiles y cuadrúpedos inmundos según la ley. Y le vino una voz a Pedro, le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro se asustó, dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Y oiga lo que le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ese no es mi hermano, porque mire cómo se viste, mire cómo habla, mire cómo es. Dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Es que no me agrada. Es tu problema. Pero está limpio con la sangre del Cordero de Dios. Amén. ¿Sí? Es que no parece. Es que no se nota. Todos tenemos un proceso de madurez. Un proceso en el cual vamos luchando. Pero dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Sí, no los veo muy contentos. ¿A cuántos hijos de Dios llamamos inmundos, despreciables? Cuando el Señor ya los ha limpiado con su sangre preciosa. Entonces, por eso es importante que nos enfoquemos y escudriñemos la palabra del Señor y descubrir en la palabra el amor, la valía
que nosotros tenemos para el Señor, aun cuando la experiencia humana sea totalmente distinta, sea totalmente diferente. Todos sabemos que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Y que más de alguien, ahí con lo bonito que somos, le caemos mal. ¿No es verdad? Sí. Y ni siquiera muchas veces se lo mandamos a decir. Se lo decimos. Pero el Señor nos limpió con la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. Y si no valgo para la persona, pues es problema de él. Pero para mi Dios yo tengo una gran estima. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Valemos delante de Dios, aunque para la gente no valgamos. Entonces, número 1, tenemos pertenencia. Pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted de algún miembro de su cuerpo que no tenga ningún valor? Ay, no, es que mi oreja muy grande. Por favor, ¿alguien puede quitarme la oreja? No, no diríamos eso, nunca. Aunque feíta, la que sea, ¿verdad? Y como para arriba, no, pero lo cuidamos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuanto más el Señor nos cuida su cuerpo, Dios. Cuanto más el Señor nos cuida su cuerpo. Y dice que todos somos miembros los unos de los otros. Pero ya voy a llegar al punto que quiero resaltar en esta mañana. Entonces, número 1, sentido de pertenencia. Yo valgo. Quizás no tenga el mejor vehículo, ni la mejor casa, ni vista el mejor vestuario que usan los demás. Pero yo tengo valor en mi humildad, ¿verdad? Tengo valor delante del Dios Todopoderoso. Amén. Voy a contarles, se me acaba de venir el Espíritu Santo, gracias. Perdón por el tiempo, me voy a pasar un ratito, me disculpan. Escuchen esto. Dice que Juanito era el hazme reír de la zona, de la aldea donde vivía. Y todo el mundo se burlaba de Juanito. Y más cuando Juanito comenzó a predicar la palabra del Señor. Entonces todos se burlaban a Juanito. Ya viene con sus cuentos de Jesucristo. Y que sana, y que aquí y allá. Entonces, dice que Juanito una noche soñó que el hombre más rico de la aldea se había muerto. Fíjese. Entonces, Juanito se acordó de don Jerónimo, porque don Jerónimo tenía unos grandes camiones, se decía que tenía muchas tierras cultivando. Entonces, Juanito pensó que el sueño que había tenido de que el hombre más rico se había muerto era don Jerónimo. Dice que muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, Juanito estaba desesperado, queriendo contarle a don Jerónimo el sueño que había tenido. Dice que fue y le tocó. Y a don Juanito ahí mero, ¿verdad? Se limpió y ¿quién será tan temprano levantándome? Dice que asomó por la ventana y vio a Juanito. A Juanito, Dios. Juanito le abre, ¿por qué me despiertas a las 5 de la mañana? Dice, y Juanito, es que don Jerónimo tengo algo que contarle. Dice, ¿pero qué tiene que contarme, Juanito? Don Jerónimo
anoche soñé que el hombre más rico de la aldea había muerto. Dice, Juanito, tus cuentos. No, de veras, don Jerónimo, créame, yo vi, o sea, yo oí, que el hombre más rico se había muerto. Y yo, como sé que usted es la persona más adinerada, pues yo vengo a decirle, está bien, Juanito, está bien, ahí luego, ahorita voy a seguir descansando. Pero lo dejó inquieto. Y Juanito le dijo, esta noche a las 12 de la noche, fue el mensaje, se va a morir el hombre más rico de la aldea. Y don Jerónimo era de aquellos que no creía, pero no quería dejar de no creer. Como que le inquietó su corazón escuchar ese mensaje. Y dice que estuvo pensando todo el día, llegó a las 12 del mediodía y pensando, ¿será verdad el sueño de Juanito? Y comenzó a transcurrir el tiempo y llegaron las 10 de la noche. Y aunque no creía mucho, comenzó a sentir temor de lo que podía pasar. Porque en medio de todo decía en el fondo de su corazón, ¿y si soy yo? Llegaron las 11 de la noche. Y más. Y se me muero. Inquieto por el mensaje que le había trasladado Juanito. Dice que 5 para las 12. Uf, la hora, ¿verdad?, que usamos para reventar cohetes. Hoy dijo, me muero, dijo. Y resulta que llegaron las 12. Las 12:05. Las 12:10. Y don Jerónimo no se murió. Fíjese usted. Pero no termina ahí el cuento, hermano. Dice que como a las 12:30, 1 de la madrugada, le llegaron a tocar. Don Jerónimo, ¿sabe qué? Dice don Jerónimo otra vez molestando. Don Jerónimo, queremos darle una mala noticia. Juanito se murió hoy a las 12 de la noche. Juanito no sabía que el hombre más rico de la aldea no era el que tenía dinero, sino el que tenía a Jesús en su corazón. Mire usted. Hay un valor enorme. Yo no sé si ustedes lo perciben. Recuérdese que no es lo mismo religión que evangelio. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. La religión es el hombre buscando a Dios. Pero el evangelio es Dios buscando al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Y quien llega, cuando Jesús llega al corazón de una persona, la hace el ser más rico sobre la tierra. Yo no sé si usted lo percibe. Amén. Bendecimos, oiga bien, la vida de aquellos que por años, toda una vida, perseveran en el Señor y no se jalan para atrás. Y aún en su vejez, la hermana Margarita, yo voy a presentar a la hermana Margarita
la mamá de Hernán, nuestro hermano Hernán, no sé si está, parece hermana, solo póngase de pie. Una mujer que ha servido al Evangelio del Señor durante toda su vida. Es un privilegio tenerla con nosotros siempre, hermano, con toda sencillez. Pioneras del Evangelio, pioneras, todo un récord de vida en el Señor. He conocido a personas, otro hermano, que todos los días a las 4 de la tarde estaba ahí exactamente donde estaba el Cine Novedades, para no decir el nombre de la otra iglesia. No, verdad, no hay problema. Todos los días estaba ahí dando un tratado. Todos los días, ¿verdad, hermana? Había un hermano, no voy a decir nombre, todos los días repartiendo un tratado. Todos los días iba y repartía un tratado. A quien pasaba le daba un tratadito, le daba un tratadito. Estaba convencida del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el llamado de nuestro Dios, nuestro amado. Número 1, sentido de pertenencia. Número 2, valía, valemos para el Señor. Ya termino. Número 3, un fuerte sentido de capacidad. Un fuerte sentido de capacidad. Óigase bien, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Este sentido de capacidad es tal que para asegurarse el Señor, más bien nos asegura del éxito en todo lo que hagamos. Mire usted si no valemos que Él decidió venir a habitar en nosotros. Dice que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La capacidad para hacer o emprender del Señor en nosotros. Usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces usted tiene un sentido de capacidad exagerada que no lo descubre, es otra cosa diferente. Pero en el Señor, óigase bien, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces usted no es una persona inútil. Usted no es una persona que no vale nada. Usted es una persona que sabe hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, porque el Señor está en usted y Él nos da la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, esa es otra cosa importante. Pertenecemos, tenemos valor, pero también tenemos capacidad en el nombre de Jesús. Ahora, termino. ¿Por qué no dar cabida al desprecio en la iglesia del Señor o en el cuerpo de Cristo? Oiga bien, Efesios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, esto es lo que está diseñado para la iglesia, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que el cuerpo tiene que igual, ¿verdad? Crecer como de donde viene, como de donde está recibiendo la fuente. Y la fuente es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso está describiendo como la función de un cuerpo. Dice que las coyunturas, los nervios, Dios, ayúdenme los médicos. ¿Qué otras cosas más? Dice que se ayudan mutuamente. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué el desprecio no cabe dentro del cuerpo de Cristo? Si el desprecio lo que busca es destruir totalmente la identidad y la capacidad de una persona, en ningún momento el desprecio debería estar presente en el cuerpo de Cristo. Puesto que la actitud de los miembros de Cristo nunca debería de ser hacia la destrucción, sino al crecimiento y a la edificación. Mire, nuestra oreja nunca le diría a la mano, maldita mano, despreciable mano, no te queremos, no eres parte nuestra, no sirves para nada. ¿Mira usted al cuerpo diciendo eso? ¿A su cuerpo?
diciéndole su boca a sus pies: maldito pie, no te necesito. ¿Verdad que nunca haríamos eso? Pero sí despreciamos al hermano. No vales. No estás a mi altura. No te necesito. Apártate de mí. ¿Ah? Mire, nosotros solos no hacemos iglesia. La iglesia la hacen todos los miembros del cuerpo. Y mi hermano, aún débil, es parte del cuerpo del Señor. Amén. Dice, oiga bien lo que dice la palabra. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire usted. Los miembros del cuerpo más débiles son los más necesarios. Oiga. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, mire, a estos vestimos con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, porque Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? ¿Por qué no darle cabida al desprecio en la iglesia? Porque esa persona que está a tu lado, a quien probablemente desprecies, es miembro del cuerpo de Cristo. Y es débil. Dice, miembros débiles, pero necesarios, dice la palabra. Necesarios. Entonces, para esto, sí hay necesidad de meditarlo, pensarlo. Porque nuestra forma de relacionarnos unos con otros debe de ser para edificación y para crecimiento, pero nunca para destrucción, porque el cuerpo no se destruye a sí mismo. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso no cabe el desprecio. Y ya sabemos, por eso comencé, ¿qué hace el desprecio? Fulminante. Destruye. Y cuando estamos menospreciando, estamos destruyendo. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, pedimos bendición para todo ese pueblo que es tu cuerpo, Señor. Para que lo nutras, lo fortalezcas, lo edifiques y le des mucho crecimiento en el nombre de Jesús, Señor. Padre de los cielos, ayúdanos a cuidar de nosotros mismos, lo que sacamos de nosotros, porque Dios, con el desprecio, destruimos, Señor. Destruimos, Padre Santo. Destruimos lo que Dios levantó. No cabe el desprecio en el corazón
de los hijos de Dios, debemos sacarlo del corazón y saber que estamos como cuerpo ayudándonos unos a otros, pero no destruyéndonos unos a otros. Padre, bendícenos y ayúdanos a tomar alta conciencia, a plantar, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Antes de salir de este lugar, yo quisiera preguntar a aquellos que están como visitantes probablemente en este lugar y no han recibido a Jesús, no han tenido la experiencia de recibir a Jesús y hacerlo su Señor y su Salvador. Esa es una experiencia al que todo ser humano alrededor del mundo, quien quiera sea, está llamado a tener. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y luego Dios nos pregunta a todos: ¿quién es para vos Jesús? ¿Un mentiroso o verdadero? Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿quién es Jesús para usted? ¿Un falso? ¿Un mentiroso? ¿O verdaderamente fue lo que dijo ser el Hijo de Dios? Si para usted es el Hijo de Dios y lo reconoce como Señor y Salvador, yo quiero que levante su mano si no lo ha hecho y reciba a Jesús en esta mañana. ¿Sí? ¿Quién recibe a Jesús? ¿Quién hace de Jesús su Señor y su Salvador en esta hora? Levante su mano, hágame el favor, levante su mano. Venga. Más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar. Me ayudas al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Llénese del Señor, porque el amor que Él nos ha demostrado, Señor, es incomparable. Levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Hay dos jóvenes recibiendo, dos o tres, recibiendo al Señor en esta mañana. ¿Habrá alguien más? Únese a ellos, venga, tómese de valor y baje a testificar que Jesús es el Señor de su vida. Tome valor. Es la decisión más importante que una persona puede hacer a lo largo de su vida. Oremos por ellos, hágame el favor. Ya casi nos vamos, ya casi.
Extienda su mano a favor de ellos. Quiero que repitan conmigo.